Me gustaría compartir un breve estudio sobre las tres mujeres en el primer periodo de la genealogía de Jesús. Estamos estudiando la Biblia, las Sagradas Escrituras, y esta es la palabra infalible e inerrante de Dios, la autoridad final. Estamos estudiando esto porque esta palabra nos da vida. Y para que podamos entender, para ayudarnos a comprender mejor esta palabra y descubrir los tesoros escondidos, estamos estudiando la serie de la historia de la redención que el reverendo Abraham Park ha escrito. Y en este momento estamos estudiando el tercer libro, La lámpara inextinguible del pacto, que cubre el primer periodo de la genealogía de Jesús. En Mateo 1, que son las primeras 14 generaciones. Y para ayudarnos a entender los conceptos y, como referencia, consulto estas fuentes, el doctor. El comentario de Mateo de Craig Blomberg en la serie New American Commentary y el doctor. Warren Gall, El romance de la redención, tipos bíblicos de la novia de Cristo y otros más. Y para el léxico que el doctor. Van Gemeren editó el Diccionario Internacional de Teología y Exégesis del Antiguo Testamento. Vamos al pasaje de hoy, Mateo 1, del 1 al 6. Se los leo. El registro de la genealogía de Jesús, el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac el padre de Jacob, y Jacob el padre de Judá y sus hermanos. Judá fue el padre de Fares y Sera por medio de Tamar. Fares fue el padre de Esrom, y Esrom el padre de Ram. Ram fue el padre de Aminadab, Aminadab el padre de Naasón, y Naasón el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Booz por medio de Rahab. Booz fue el padre de Obed por medio de Ruth, y Obed el padre de Isaí. Isaí fue el padre de David, el rey. David fue el padre de Salomón por medio de Betsabé, que había sido esposa de Urías. Esta es la palabra de Dios. Así que vamos a reflexionar sobre las tres mujeres, es decir, Tamar, Rahab y Ruth. Quizá veas a Betsabé allá abajo en el versículo 6, pero esa segunda parte del versículo 6 ya corresponde al segundo periodo de la genealogía de Jesús. Así que vamos a pensar en esas tres mujeres. Y cuando pensamos en estas tres mujeres, lo primero que viene a la mente es el problema. ¿Qué pasa con estas mujeres? Lo que pasa es que la intención de Mateo al escribir esta genealogía como la primera parte, por supuesto, no era esa. Él no sabía que iba a ser la primera parte del Nuevo Testamento, pero estaba escribiendo para la audiencia judía, tratando de demostrarles que Jesús, a quien crucificaron no hace mucho, era el Mesías que estaban esperando. Y entonces, al tratar de probar eso, no debería haber nada negativo en su genealogía, porque a través de esta genealogía está tratando de demostrarles que Jesús es un descendiente o hijo de David que fue prometido, es decir, que será el Rey eterno. Él es el hijo prometido de Abraham. Así que esta es la genealogía real, donde Jesús viene tal como Dios lo había dicho en el Antiguo Testamento. Pero, ¿por qué incluir a estas mujeres? Aprendimos por qué se omitieron algunas generaciones, ¿verdad? Pero estas mujeres también parecen ser pecadoras. ¿Pero por qué están incluidas? Pero a los ojos de los judíos, al principio. Esto es un problema porque no es tradicional incluir nombres de mujeres, especialmente en una genealogía real. Y estos nombres probablemente los reconocen, si no, al menos en el Antiguo Testamento saben que son gentiles y o pecadoras manchadas por el pecado como la prostitución. Entonces, ¿por qué existen estos problemas y por qué Dios permitió que Mateo
mantener estos nombres en la genealogía. Tenemos que entender que la historia de la redención es la historia de los redimidos. Estas mujeres representan a quienes han sido redimidos. Y además, a través de estas mujeres, podemos reflexionar sobre esta promesa de la simiente de la mujer. Y la base de la historia de la redención y la obra redentora de Dios en la Biblia es la simiente de la mujer. En cuanto Adán y Eva pecaron y se apartaron al rechazar la palabra de Dios y a Dios, perdieron la vida y tuvieron que enfrentar la muerte. En cuanto eso sucedió, Dios les dio la esperanza de la vida al darles esta promesa. Y por esta promesa de la simiente de la mujer, la madre de la muerte, Eva, quien trajo la muerte a la humanidad, se convirtió en Jaguá o Eva, que significa madre de la vida, vida. Y entonces, esta simiente de la mujer, esta promesa, será hijo, simiente o descendiente que Dios prometió, no es otro que Jesucristo, el Mesías, quien traerá vida a la humanidad, restaurará y redimirá a la humanidad. De vuelta a Dios, donde se supone que debemos estar, en relación con Dios, en una relación con Dios, y darnos esa vida eterna. Y destruir la cabeza de la simiente de la serpiente. Así que en la Biblia hay tres lugares principales que hablan de la simiente de la mujer. En Génesis, Dios dio la promesa de la simiente de la mujer. En Mateo, o en los Evangelios, se habla de cómo esa simiente de la mujer viene como Jesucristo para darnos vida. Y luego, en Apocalipsis, vemos a una mujer con un hijo, también una mujer con una simiente. Y esta simiente que hemos aprendido en la Biblia, Jesús nos enseñó, es la palabra de Dios. Lucas 8, versículo 11. Y las mujeres en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, representan a la iglesia del tiempo del fin. Y por lo tanto, en Apocalipsis, vemos a esta mujer con un hijo, con una simiente, con cera o con semilla, refiriéndose a la iglesia del tiempo del fin, tú y yo, que hemos recibido una semilla, que es la palabra de Jesucristo, y ahora necesita dar fruto de esa semilla. Así que pensemos en estas tres mujeres, comenzando con Tamar. Y al pensar en estas mujeres, recordemos que Dios dejó intencionalmente a estas mujeres en la Biblia, en esta genealogía, porque fueron muy importantes para traer la simiente prometida, la simiente de la mujer. Y ellas fueron muy importantes. Ellas son muy importantes para que podamos darnos cuenta de quiénes somos, cómo somos redimidos, y además cómo debe ser la iglesia del tiempo del fin y por lo que tendrá que pasar. Tamar, conocemos la historia, y como creo y confío en que todos ustedes conocen muy bien las historias de estas tres mujeres, no voy a repetirlas, sino que voy a tratar de enfocarme en las lecciones que podemos aprender, los significados históricos redentores en estas historias. Así que con Tamar podemos pensar en la importancia del linaje del pacto de Dios. ¿Quién continuará el linaje? ¿Por qué Tamar hizo lo que hizo? Es porque Judá, Onán o incluso Sela, esta familia que se suponía debía llevar y transmitir esta descendencia del pacto. Porque Rubén violó el pacto del matrimonio y no pudo convertirse en el primogénito del pacto. Simeón y Leví rompieron y abusaron del pacto de la circuncisión y por eso perdieron el derecho de primogenitura, y así se le dio a Judá la responsabilidad de continuar. Sin embargo, Judá estaba ajeno y sus hijos eran malvados ante los ojos del Señor.
Y piensa en Onán, que prefería pensar en lo que él quería y en lo que le beneficiaba a él mismo, en vez de cumplir con sus deberes dados por Dios. También necesitamos reflexionar sobre eso. Como hijos de Dios, como pueblo escogido de Dios, como aquellos que han recibido la semilla de Dios, ¿realmente estamos viviendo nuestras vidas para cumplir el pacto de Dios, la voluntad de Dios? ¿O estamos usando las bendiciones de Dios para mis propios propósitos, para mis beneficios, mis deseos? La única persona que vio la importancia en esa familia fue Tamar. Por eso ella tuvo que tomar esa medida extrema para cumplir con este asunto tan importante, el más importante del universo, traer la semilla y dar a luz a este hijo. ¿Quién realmente cree en el pacto de Dios? Esa es la pregunta. Y en esta historia vemos que ella experimenta esa maldición en el trabajo de parto. ¿Por qué? Porque esa maldición en el trabajo de parto, el dolor al dar a luz, fue dada a la mujer, a Eva, cuando ella cayó. Pero no se trata solo del dolor físico de dar a luz a un hijo, sino del dolor, la agonía y el sufrimiento que tenemos que atravesar como humanidad caída. Recibir la semilla, llevar esa semilla y seguir adelante. Lo vemos al evangelizar. Es duro engendrar hijos espirituales. Eva recibió esa maldición. Sara tuvo que pasar por eso. Recuerda, Sara era estéril. También lo eran Rebeca y Raquel. Pero ellas pasaron por lágrimas, agonía y sufrimientos, para que pudieran dar a luz al hijo prometido, para que pudieran tener ese hijo del pacto de Dios. Y más adelante, Judá finalmente confiesa, reconociendo y diciendo, ella es más justa que yo. ¿Por qué? En la medida en que no se la di a mi hijo Sela y no tuve más relaciones con ella. Él está confesando que no vio la importancia, pero ella sí. Tamar sí la vio. Al final, la iglesia también tendrá que pasar por este dolor de parto, como vemos en Apocalipsis, capítulo 12. Y la siguiente es Rahab. Y sabemos que Rahab era una prostituta en la ciudad de Jericó cuando los israelitas llegaron y entraron a Canaán y tuvieron que enfrentar a Jericó. Y dice que Salmón fue el padre de Booz por medio de Rahab. Y Rahab fue maldecida y profanada. Según Génesis 9, versículo 25, Deuteronomio 20, versículos 16 al 18, los cananeos fueron maldecidos por Dios. Y también Levítico, capítulo 19, versículo 29, la ramera es profana. Ella era ambas cosas. Ella era gentil. Ella era una ramera. Ella era cananea. Pero ¿por qué está ella en la Biblia, en la genealogía de Jesús? Veamos la confesión de fe de Rahab. Rahab confiesa en Josué capítulo 2, versículos 8 al 11, cuando entraron los dos espías. Ella dice, ahora, antes de que se acostaran. Ella subió a ellos al techo y les dijo a los hombres, yo sé que el Señor les ha dado la tierra. Mira, ni siquiera los israelitas pudieron creer esto completamente como ella lo hizo. Pero ella cree en esto y que el terror de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores de la tierra se han acobardado delante de vosotros, porque hemos oído cómo el Señor hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que hicisteis con él, 2 reyes de los amorreos, y así sucesivamente. Y luego termina diciendo, porque el Señor, vuestro Dios,
es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¡Wow! Pienso que ella tenía más fe que muchos de los israelitas que se quejan en el desierto. Este es un mensaje que Dios sigue diciéndole a su pueblo que recuerde. El pasaje principal de la serie Historia de la Redención es Deuteronomio 32, versículo 7. Dios dice, recordemos los días antiguos. Él continúa diciéndole a su pueblo, tenéis que recordar lo que hice para salvaros. Pero mira a Rahab, ella es una gentil, ella es una pecadora. Ella recuerda lo que Dios hizo. Y al recordar lo que Dios hizo, sintió gran temor de Dios. Y eso se llama fe. Y eso se menciona en el Nuevo Testamento. De alguna manera, Rahab es mencionada en lugares muy importantes del Nuevo Testamento. Primero, en Hebreos, capítulo 11, versículo 31. Probablemente es lo más difícil entrar en este capítulo porque es un capítulo de fe. Empieza con Abel y simplemente enumera a aquellos que tienen fe, la gente de fe. Es una genealogía de la fe. ¿Y por qué es esto especial? Porque dice, por la fe, Rahab la ramera no pereció, y así sucesivamente. Este es un lugar donde debería estar el nombre de Josué, pero aparece el suyo. Su fe es reconocida. Y en Santiago 2, del 21 al 26. El autor Santiago compara la fe de Rahab con la fe de Abraham como si pudieran ser consideradas iguales. Y habla de cómo Abraham, por la fe, fue justificado y considerado justo. Y dice, de la misma manera, versículo 25, de la misma manera, ¿no fue también justificada por obras Rahab la ramera cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Y ella demostró, a través de sus acciones, su fe. ¿Por qué se menciona a Rahab en lugares tan importantes del Nuevo Testamento? Probablemente porque Dios nos está recordando, antes de llegar a Apocalipsis, sobre la gran ciudad de Babilonia y la gran ramera que se sienta en Babilonia. Y estos son versículos de referencia. Como Jericó, al final, la gran ciudad será Babilonia. En Jericó había una ramera llamada Rahab, y en Babilonia está la gran ramera. Se enviaron 2 espías a Jericó. Hay 2 testigos. Enviado a Babilonia. Ambas ciudades caen al sonido de las 7 trompetas. Y la voz clama, Apocalipsis 18, versículo 4, salid de esa ciudad, para que no seáis malditos. Rahab es la que salió de esa ciudad por medio de la fe, por medio de creer, por medio de la bendición del cordón escarlata, del manto escarlata, y por la bendición de matrimonio con Salmón, que era de la tribu de Judá. Y de alguna manera, igualmente, al final, los que salgan de Babilonia serán renovados. Y nosotros somos esos, nosotros somos la iglesia. Tú y yo fuimos contaminados y profanos. Perdón por llamarte así, pero fuimos malditos y profanados, como Rahab, ¿no? Nacemos en pecado. Nacemos en el pecado. Vivimos en pecado. Pero es alguien como Salmón. El nombre Salmón en hebreo no significa pez, sino que significa cubrir. Y ese concepto de cubrir es expiar.
Y Salmón cubrió su pasado y sus pecados y se casó con ella. Y como resultado, ella llegó a ser parte de esta genealogía real, no solo real en esta tierra, sino real en el cielo. Apocalipsis 21, versículo 2, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una novia, ataviada para su esposo. Que tú y yo seamos la novia que está adornada, que está lista, como Rahab. Y después sigue Ruth. Y dice en la segunda parte de Mateo 1, versículo 5, que Booz fue el padre de Obed por medio de Ruth. También sabemos que Ruth estaba maldita y condenada. Deuteronomio 23, versículo 3, nos dice que los amonitas y moabitas no pueden entrar en la asamblea del Señor. La asamblea del Señor, refiriéndose a los hijos del Señor, las semillas. Otra vez tiene un concepto de genealogía. Y ella no puede entrar. Los gentiles no tenían privilegio de salvación y redención porque el pacto era la constitución para Israel para hacerlos los escogidos. Eso es lo que los hace generación escogida, pueblo escogido de Dios. Y por lo tanto, la única manera en que un gentil puede entrar y convertirse en pueblo de Dios es de alguna forma recibir este pacto. Y la historia de Ruth se puede entender de manera midrásica como un modelo del trabajo de redención. Así que pensemos en el viaje de Noemí y Ruth, que contiene temas de exilio y retorno y la necesidad de un redentor. El nombre de Noemí significa mi dulzura, lo cual probablemente se refiere, o podemos aplicarlo, a Israel. Ella está casada con Elimelech, cuyo nombre significa Dios es mi rey o mi Dios es rey. Y luego su tierra, Belén, experimenta una hambruna. Belén significa casa de pan. El pan representa la palabra de Dios, pero irónicamente, la casa de pan ya no tiene pan y hay hambruna. Y por eso tuvieron que mudarse a una nación gentil y maldita, Moab. Y entonces, ¿cuántas veces en la Biblia vemos la historia de los israelitas teniendo que mudarse a otro país, como Egipto o Babilonia, debido a la hambruna o debido a la destrucción? Estas historias, sobre todo el éxodo de Egipto y el regreso de Babilonia, son relatos de redención para los judíos. Y. También se utilizan como un tipo de los juicios del tiempo del fin. Elimelech muere, Malón y Quilión, sus hijos. Malón significa enfermo, Quilión significa consumiéndose, probablemente hablando de la condición espiritual de Israel. Ellos mueren mientras están en Moab, y solo quedan Noemí y sus dos nueras. Noemí está regresando a Belén y dice, ya no me llamen Noemí, que significa placentera, llámame Mara, que significa amargura. Pero Ruth la sigue y vemos la confesión de fe de Ruth. Ella dice, Madre, tu Dios es mi Dios. Ella se compromete. Ella se ofrece voluntariamente a guardar el pacto de Dios y adorar a Dios en su día de reposo. Ella dice, Él es mi Dios. Prefiere seguir a Noemí a un lugar donde podría ser perseguida por ser moabita, pero prefiere hacerlo porque ahí está Dios. En vez de regresar a la casa de sus padres donde podría estar más cómoda. Y de nuevo,
vemos el tema de la redención a través del matrimonio. El libro de Ruth concluye con una genealogía desde Fares hasta David, 5 generaciones antes del Éxodo y 5 generaciones después del Éxodo. Así que el Éxodo se convierte en el centro, la historia de la redención, y entonces es un formato de 10 generaciones, lo cual es muy importante en la Biblia. Vemos eso en Génesis capítulo 5 y capítulo 11, genealogías en formato de 10 generaciones. Pero lo importante es que al final de esta genealogía está David. Y así, desde Fares hasta David, lo que vemos aquí es lo que está en medio. Y en esa historia, David es un anticipo del Rey Eterno. Pero en esa historia, el centro de esta genealogía es Booz y Ruth. Y Booz y Ruth se convierten en un tipo del Redentor y su esposa. El Redentor y su esposa. El clímax de su matrimonio. A lo largo de la Biblia comienza con una historia de matrimonio en el jardín del Edén. Cuando Jesús viene, la mayoría de sus parábolas y sus acciones, e incluso su última cena con sus discípulos, están llenas de temas de matrimonio y de matrimonio. Significados. Y él dice, como si estuviera regresando, es como un príncipe que vuelve para tomar a su esposa. Él dice, voy a regresar, así que cuando él regrese. Habrá un banquete de bodas, como nos dice Isaías 25, habrá una boda, como leí en Apocalipsis, capítulo 21, y también está la Biblia. Tiene una temática de boda por todos lados, y el matrimonio de Ruth y Booz es asombroso porque Ruth era moabita. Dios dijo, los moabitas no pueden unirse a mi asamblea, a la asamblea de mi pueblo. Pero cuando se casó con Booz, entró en la genealogía de Jesucristo. Ruego que tú y yo ya hayamos recibido esa bendición. Oro para que esa bendición sea dada a más y más personas en todo el mundo. Así que, como conclusión, hemos estado hablando de la simiente de la mujer. Y las historias de estas mujeres son historias de redención de la maldición y la muerte. Por eso hay esperanza para ti y para mí. Y lo que ellas necesitaban primero era el pacto. En Isaías, capítulo 56, versículos 2 al 8. Cuán bendito es el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que se aferra a ello, que se abstiene de profanar el sábado y mantiene su mano alejada de hacer el mal. Que el extranjero que se ha unido al Señor no diga, el Señor seguramente me separará de su pueblo. Mira, él dice, si guardas mi sábado y te aferras a mi pacto, te mantienes firme en mi pacto, no tienes que ser separado de mi pueblo. Puedes ser parte de mi pueblo. Ni diga el eunuco, mira, soy un árbol seco. ¿No es eso un milagro? Es casi como decir que una prostituta se convierte en virgen, ¿verdad? Porque así dice el Señor a los eunucos que guardan. Guardan mis sábados y eligen lo que me agrada y se aferran a mi pacto. De nuevo, a ellos. Daré en mi casa y dentro de mis muros memorial y nombre mejor que el de hijos e hijas. Amén. Y les daré nombre eterno que nunca perecerá. También los extranjeros que se unen al Señor, que le sirven y aman el nombre del Señor. Para ser sus siervos todos los que se abstienen de profanar el sábado y se mantienen firmes en él. Mi pacto, aun a ellos los llevaré a mi monte santo y los alegraré en mi casa de oración.
Oro para que esta bendición sea dada a todos nosotros, y creo que esta bendición nos es dada a todos nosotros. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, y mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. El Señor Dios, que reúne a los dispersos de Israel, declara: aún a otros reuniré con ellos, además de los ya reunidos. La segunda cosa que necesitaban, al igual que Cenicienta, Blancanieves y la Bella Durmiente necesitaban y que estaban esperando, algo en común: estaban esperando que el príncipe llegara en su caballo blanco para rescatarlas. De la misma manera, estas tres mujeres necesitaban un Goel. ¿Qué es un Goel? Goel es el redentor pariente, como el príncipe en el caballo blanco, y Jesús va a regresar en el caballo blanco para salvarnos y rescatarnos, ¿verdad? Y para Tamar, aunque Judá no lo planeó, él se convirtió en una especie de Goel. Conocemos la ley del matrimonio levirato, y en la ley del matrimonio levirato, el pariente más cercano tiene que asumir la responsabilidad de dar la descendencia para tener un hijo. El propósito del Goel es, y se les llama parientes, redentor o vengador. Ellos iban a salvar a sus familiares o parientes para que la descendencia no se cortara. Él vengaba a quienes rompían el pacto matrimonial, o sea, a los que caían en infidelidades o cosas así. Si cometían adulterio, él tenía que ir a matarlos para evitar que b. arruinando o blasfemando su pacto o su descendencia y linaje pactados. Entonces, Goel es un redentor y vengador. Y para Rahab, como mencioné antes, el salmón era su Goel. Y para Ruth, Booz. ¿Y quién es este Goel? Goel en hebreo se escribe así y la forma verbal es Gaal. Gaal significa redimir. Estamos estudiando la historia de la redención, la historia de la redención, la historia de Gaal, la historia de Goel. ¿Por qué? Porque esta obra de Goel es la obra de nuestro Señor Jesús, el Mesías. Él es el verdadero Redentor. Este es el misterio de Jesucristo, el Mesías, convirtiendo la muerte en vida, convirtiendo la prostitución en virginidad. Si no fuera porque Él nos recibió, así como estas tres mujeres fueron recibidas por la fe. Cuando vemos la importancia del pacto, Jesús nos recibe tal como somos, tan malditos como seamos. Por más profanos que seamos, Jesús nos recibe, nos limpia y nos convierte en novias, adornadas y listas para los nuevos cielos y la nueva tierra. Y yo creo y oro para que tú y yo realmente recibamos ese amor. Entiende ese amor de Jesús. Así como Jesús fue a Samaria para aceptar y recibir a la mujer samaritana. Jesús fue a Canaán, una región de gentiles, para encontrarse con la mujer cananea. Jesús recibió, sanó y expulsó demonios. De María Magdalena, Jesús vino a esta tierra. Este libro, Lámpara inextinguible del pacto, en la parte de la introducción, el autor habla de Dios, quien es más grande que todo. Dios, quien es más grande que el universo. Ese Dios tan grande descendió a esta pequeña tierra que, en comparación, es más pequeña que una mota de polvo. Y nosotros, que vivimos en esta tierra, somos aún más pequeños. Pero Él descendió para poder recibirnos, para poder aceptarnos, para poder sanarnos.
Si hay alguien que está sufriendo, que ha sido rechazado, que está pasando por dificultades, por favor recuerda, Jesús es tu Goel. Jesús es nuestro Goel. Y aunque fuimos pecadores, aunque fuimos como Tamar, Rahab y Ruth, mientras nos aferremos a su pacto, Jesús regresa como el novio, y Él nos tomará y estaremos en su genealogía, estaremos en su reino. Apocalipsis 14:4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues se han mantenido castos. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Estos han sido comprados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Que tú y yo recibamos su amor, y que recordemos y vivamos siempre con nuestro Goel, Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por aceptarnos, recibirnos y amarnos tal como somos. Y te agradecemos por limpiar todos nuestros pecados, Padre. Qué bendición y gracia tan asombrosa es esa. Padre, ayúdanos ahora a llevar este amor y este evangelio a muchísimas personas. Hasta los confines de esta tierra, este evangelio, buena noticia que son. Aceptados y recibidos por Jesús, que son perdonados siempre y cuando reciban el nombre de Jesucristo. Así pues, Padre, ayúdanos a ser mensajeros de esta buena noticia y ayúdanos a ser los que permaneceremos en el monte Sión, con Jesucristo. Al final, muchas gracias por tu gracia en el nombre de Jesús. Oramos. Amén.